Bueno, continuando con la clase de templabilidad, vamos a ver a continuación el ensayo Jomini, que es un ensayo diseñado por un estadounidense llamado Walter Jomini, que estandarizó el proceso de enfriado de una probeta, ¿no? Normalizó el tamaño de la probeta y normalizó las condiciones del ensayo. Eh, ¿Por qué se puede reproducir para cualquier acero? Esto es algo fundamental que también tienen que anotárselo y tatuárselo en otro lado, que es gracias a la conductividad térmica que tienen los aceros, que es igual en todos los casos. Varía muy poquito, entonces se considera como eh, igual en todos los aceros. Así que por eso se puede hacer la repetitividad de este ensayo y poder comparar con las curvas resultantes todos los aceros. ¿En qué consiste el método? El método consiste en austenizar una probeta de la cual está normalizada, que por ejemplo tiene 100 milímetros de altura, 25 milímetros de diámetro, está sujeta por un soporte que tiene las condiciones como muestra acá de 45 grados, está normalizada también la cabeza, el tamaño de la cabeza, el diámetro que tiene que tener, eh, la altura de ese diámetro, a cuánto va a estar de distancia entre la punta de la probeta y el chorro de agua que va a ser disperso. En este gráfico se ve mejor. Cuál va a ser el diámetro de la boquilla de ese dispersor de agua, el robinete o la canilla donde vamos a iniciar el chorro, cuánto tiempo desde que saco del horno la probeta hasta que la empiezo a enfriar debe permanecer, en fin, todas esas cuestiones van a estar normalizadas para que el ensayo sea repetitivo y lo pueda hacer para cualquier acero. Acá vamos a ver a continuación otra foto de cómo es el proceso, lo que es el tanque de agua, para eh, para que no enfríe y vuelva al sistema, se usa y vuelve a caerse eh, en otro recipiente para desagotarlo, en fin. Bien estandarizado todo el proceso para poder hacer la repetitividad. ¿Qué nos va a arrojar este ensayo? Veamos acá una curva CCT, TTT en este caso, y los diferentes enfriamientos que veíamos la clase anterior. ¿Por qué? Porque estas van a ser las velocidades de enfriamiento distintas que va a darse a lo largo de la distancia de la probeta, digamos, ¿no? Por ejemplo, esta curva de velocidad de enfriamiento nos va a arrojar 100% de martensita. ¿Por qué? Porque no toca la nariz de la curva, está por eh, superior a la velocidad crítica de enfriamiento, que era cuál, la que tocaba la nariz de la curva. Entonces probablemente sea la superficie. Ahora, la parte del núcleo, hasta que llega a enfriar el núcleo, la velocidad de enfriamiento va a ser menor. Por ejemplo, podamos tener como esta la condición del núcleo. Entonces, en el núcleo va a ver que cae mucho la dureza. ¿Por qué? Porque prácticamente no se forma martensita en este caso, digamos, ¿no? Entonces va a tener perlita más ferrita, entonces va a ser un acero de muy baja dureza en ese punto, pero en la superficie va a tener martensita, así que va a ser muy duro. Como se normaliza luego el ensayo, vamos a ver cómo hacemos los resultados y analizamos esa probeta que fue enfriada, digamos, ¿no? Primero austenizada, después luego enfriada. ¿Y qué se le hace a esa probeta? Se le hace un doble canto en uno de las partes del diámetro, en contrapuesta, y se lo rectifica, también normalizado, cuánto es el espesor que se tiene que rectificar, y vamos a marcar las distancias a partir de un 16avo de pulgada hasta las 2 pulgadas
y se le va a medir dureza. La velocidad de enfriamiento siempre va a ser igual en todos los aceros a esa distancia, ¿no? Acá tenemos que un 16avo, la velocidad de enfriamiento va a ser de 271 grados. Al octavo de pulgada, o sea, un 16avos más de pulgada, ya la velocidad cambia a 170 grados centígrados por cada segundo que sucede. Y así hasta, los 2 pulgadas, que la velocidad de enfriamiento va a ser 1,9 grados por cada segundo. Entonces, vamos a ver a continuación cómo graficamos este ensayo en una curva que va a estar dada por la dureza en Rockwell en el eje y la distancia en pulgadas de el extremo de la probeta hasta la cabeza. O sea, en la punta de la probeta, guárdense este concepto, en la punta de la probeta se da la mayor velocidad de enfriamiento. En la cabeza de la probeta, o sea, en el final de la probeta, va a ser la menor velocidad de enfriamiento. Ahora, ¿qué es lo que en cada una de las distancias va a ser igual? La conductividad térmica, digamos. Eso guárdenselo, por eso podemos repetir el ensayo, lo vuelvo a mencionar. Entonces, la velocidad máxima de enfriamiento va a ser en la punta, o sea que ahí inmediatamente la pieza va a ser templada, digamos, ¿no? Entonces ahí va generalmente a dar martencita. Entonces en la punta de la probeta me va a dar la dureza. En este caso nos dio 52 Rowell C. Un 16avos siguiente mido dureza, ensayo de dureza, me arroja 51,5. Un 16avos más y así sucesivamente voy a medir los puntos de dureza y después grafico una curva que va a estar dada por todas las durezas. Y fíjense que en este caso este acero pierde dureza desde 52 Rowell C a 27 Rowell C en esta distancia. Entonces, cae la dureza, ¿por qué? Porque la templabilidad es la capacidad de un acero de adquirir dureza mediante el temple. Vamos a ver que si ensayo otro acero me va a dar otra curva de durezas. Y vamos a buscar 2 conceptos que quiero que lo memoricen, o sea, que lo interpreten. Cada probeta de esta me va a arrojar una curva que está dibujada en el gráfico acá. Ahora, grafico otra probeta y ¿qué puede tener? Puede tener distinta composición química, pudo haber tenido distinto tamaño de grano y demás. Entonces me va a arrojar otra curva. O sea, una probeta me arroja una curva. Estos son 2 conceptos que ahora lo vamos a seguir mencionando. Pero el gráfico de Jominy del ensayo está dado por dureza en función de la distancia desde el extremo templado. Vamos a comparar distintos aceros con distinta composición química. Cada una de estas curvas, recuerden lo que dije recién, es una probeta. En este caso, una probeta de un acero 4340. La segunda curva rosa es un 9840. La tercera curva negra, 4140, 8640 y 5140. ¿Qué cambia en esto? Cambia la composición química de aliantes. ¿El porcentaje de carbono es el mismo? Sí, es el mismo, es 0,4% de carbono. Ahora, ¿de qué depende la dureza de la martensita? Otro de los conceptos que
ya en los dos brazos se tienen que tatuar, es de qué depende la dureza de la martensita. La dureza de la martensita depende del contenido de carbono de la austenita de la cual proviene. La dureza de la martensita depende del contenido de carbono de la austenita de la cual proviene. Tatuado, memorizado. Entonces, ¿qué vemos acá? Como la austenita tiene el mismo contenido de carbono eh, y luego la templo, me va a dar siempre la misma dureza en la punta. Obviamente que después va a cambiar porque esas composiciones químicas me va a modificar el gráfico de las curvas TTT y me va a dar otras velocidades de enfriamiento. Entonces, fíjense que el 4340 casi no pierde a lo largo de toda la probeta dureza. Entonces este tiene una mejor templabilidad que los aceros siguientes. Ahora, en este caso, ¿cuál es el acero que tiene la peor templabilidad? Es el 5140. ¿Por qué? Porque a medida que me alejo del extremo templado, la dureza cae mucho más rápido. Entonces, cuando les pregunto, ¿cuál de los dos aceros tiene mayor templabilidad entre el 4340 y el 5140? El 4340. ¿Por qué? Porque conserva la dureza a lo largo de la pieza. Y bueno, ¿cuál de los dos tiene el mayor contenido de carbono? En este caso son iguales, así que en el extremo templado me doy cuenta de la máxima dureza. Bien, viendo estos conceptos, acá vemos que ya no es el mismo contenido de carbono, ya este es 4340, 8640, acá hay un 9310, un 1080, 4320 y 1050. Bueno, acá este ensayo Jominin nos permite graficar diferentes curvas de diferentes aceros y poder compararlos. Como decíamos recién, fíjense, 4340 y 8640. Ambos tienen el mismo contenido de carbono. Si a mí no me dijeran, no vería estos números, yo diría que estos corresponden a un mismo contenido de carbono en un acero y distintos aliantes. ¿Por qué? Porque como la dureza de la martensita depende del contenido de carbono, en este caso ambas en el extremo templado tienen la misma dureza, quiere decir que tienen el mismo contenido de carbono. Ahora veamos que un acero 1080 va a tener la mayor dureza en el extremo templado. Después, ¿qué pasa? Cae rotundamente la dureza a lo largo de la pieza. ¿Por qué? Porque tiene baja templabilidad. Entonces, el 1080, fíjense que después tenemos un 1050. Un 1040 ya está más bajo. Este es el 4320 y por último el 9310 que tiene la menor dureza en el extremo templado, por ende tiene el menor contenido de carbono. Entonces, ahora, ¿cuál es el peor en cuanto a templabilidad? Y bueno, por ejemplo, la curva de el 1050. ¿Por qué? Porque cae rotundamente, reitero, la dureza en la distancia. Ahora, ¿cuál es el que tiene mayor templabilidad? Y probablemente sea el 4340. ¿Por qué? Porque casi nada de dureza pierde a lo largo de toda la probeta. Bueno, decíamos que en el ensayo Jomini hago una probeta y voy a obtener una curva de ese ensayo. Ahora, ¿qué pasa si ensayo 1000 probetas, 1.000.000 de probetas del acero 1010? ¿Qué me va a pasar? No siempre la composición de
de esa probeta va a ser igual a la de al lado y a la de al lado que yo preparé de un mismo tocho, por ejemplo. Saqué varias probetas de uno mismo, pero siempre en alguna parte va a tener distinta composición o distinto tratamiento y demás, así que va a cambiar esas condiciones. Primero, del contenido de carbono puede ser, y otras de los aliantes, pues siempre tenemos algunas impurezas, algunos aliantes que mejoran ciertas propiedades, pero no están homogéneos en toda la estructura. Así que esas variaciones van a hacer que yo no obtenga en un acero una curva, una única curva de templabilidad. Entonces voy a obtener una banda de templabilidad, que son las que vemos acá a continuación. La línea negra continua es la banda de templabilidad estándar, y luego la punteada es más que nada también por esta composición química para aceptar o no aceptar procesos cuando me entregan una pieza o me entregan algún material que yo le tengo que hacer otro tratamiento. Entonces le hago un ensayo Jomini y comparo si permanece adentro de esta curva. Yo voy a comprar un acero 1045 y lo templo. Hago una probeta de Jomini, hago el ensayo, todo, lo templo y me da que en el extremo de la templado me da una dureza de 45 Rowell C. Y después cae como, hace como un gráfico desde acá y cae poco. Bueno, no es un 1045, probablemente como tenga menor dureza en el extremo, en vez de tener 0,45% de carbono tiene 0,38, 0,36. Entonces no acepto ese lote porque no me va a dar las durezas que yo quiero una vez que hago el tratamiento. Así que, volviendo a los conceptos, una probeta de un ensayo Jomini tiene una sola curva. Ahora, un acero tiene infinitas curvas. ¿Cuántas? Una banda de templabilidad. Entonces, puede ser que una probeta me dé la curva de abajo, otro la curva de abajo, pero que conserve un poquito más la dureza y termine por acá. Otra que arranca arriba a los 60 y cae un poquito más que la curva hace una media. Entonces, distintas probetas me van a dar distintas curvas, pero dentro de una banda de templabilidad correspondiente a ese acero. Por ejemplo, acá vemos que todos tienen 0,4 de carbono y distintos aliantes. Entonces, esos aliantes van a modificar esas bandas de templabilidad, digamos, ¿no? El que mayor conserva en este caso es el 4340 o el 4140, más el 4340. Distancia, listo. O sea, con este concepto ya vemos que entendemos lo que es una banda de templabilidad, que vamos a ver, por ejemplo, en los trabajos prácticos, cómo utilizar estas curvas para desarrollar los ejercicios. Acá vemos una comparación entre una banda de templabilidad entre el 86B30, o sea, liado al boro, y un C8630 sin boro. El boro es un aliante que mejora con muy pocas proporciones un montón lo que es la templabilidad. Y fíjense cómo cae menos la dureza, entonces tiene una mayor templabilidad que el acero aliado sin boro. No es como una comparación del mismo acero con algún aliante específico. Acá vemos el ensayo Jomini y lo que le explicaba de las distintas velocidades de enfriamiento comparado con las curvas CCT que veíamos la clase pasada, digamos, ¿no? Como que no es el ideal que toda la pieza se enfríe rápidamente y en el mismo momento, digamos, ¿no? Cada uno va teniendo distinta, entonces por eso también cae la dureza en esas velocidades posteriores, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a esta distancia de 2 pulgadas,
sería esta velocidad de enfriamiento y prácticamente no tendría perlita. Entonces ese sería, por ejemplo, un 1045 o el 1080 que veíamos hace unas filminas, que caía rotundamente la dureza. ¿Por qué? Porque por ahí no se convertía en martensita y como en este caso teníamos perlita. Y por último, otro igual en curvas de CCT, ¿no? Y bueno, a continuación vamos a ver todo lo que respecta a según el diámetro y las condiciones que queremos ver eh, de esa pieza y los medios de enfriamiento que vamos a tener.